era cuando se iniciaba la evangelización al catolicismo, se trataban de hacer fachadas de iglesias en formas piramidales para poder atraer a la cultura maya a esta nueva religión. Por eso es que ustedes observan ese tipo de construcción de la fachada antigua. Les digo la fachada antigua porque lamentablemente el terremoto de 1976, que devastó todos los pueblos de Guatemala, destruyó totalmente la iglesia, lo cual quedó solamente esa fachada que ustedes observan ahí. Las campanas son originales traídas de Europa a Guatemala, ya que en ese tiempo pues no se trabajaba el hierro en estas áreas, sino que la forja del hierro pues es una herencia hispánica. Son campanas precisamente de los años 1626, ¿verdad? Que fueron traídas de aquella época. En 1985, el pueblo de San Juan construyó la iglesia nueva, que es la que ustedes ven atrás de la fachada antigua, siempre manteniendo el estilo piramidal con que había sido la primera, solo si se dan cuenta es un poco más alta. El interior, lamentablemente los retablos no son originales porque se destruyeron, pero sí tenemos imágenes de aquella época. ¿Cómo las podemos distinguir? Primero, el material, se usaba madera, el tamaño, todas las figuras son bajitas, porque también recuérdense que trataban de hacer imágenes a la semejanza de la estatura del maya, con el color de la piel maya. Por eso el santo entierro que van a ver dentro de esta iglesia, el altar mayor al lado izquierdo, es pequeñito, como el nazareno que está en la entrada, que está atrás de ese protector que nos cubre ahí, es bajito también. Las vestimentas o las túnicas, como se les llama, son bordadas a mano por las mujeres del pueblo, que les lleva un año hacer el conjunto de túnicas de todas las imágenes, que cuando se celebra el Semana Santa o el Vía Crucis, se las colocan, las estrenan, como se dice, ¿verdad? Que también en estos pueblos se celebra la Semana Santa, donde todo el mundo carga con los trajes típicos, las imágenes católicas, y hacen alfombras en las calles de pétalos de flores, de aguja de pino, pero con símbolos mayas, no católicos. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que cuando la procesión pasa sobre la alfombra, se cría el sincretismo. Se mezclan el símbolo de la religión católica con los símbolos mayas que están en las alfombras, ¿verdad? Cuando se celebra el día del santo patrón, que es San Juan Bautista, no San Juan Apóstol, frente a la iglesia se hacen actividades culturales, bailes folclóricos, ceremonias, rituales. Los rituales son para invitar a los espíritus de los santos católicos para que viajen con los chamanes, porque son los que los hacen, que viajen con ellos a la montaña sagrada, que allá la tienen, la montaña del rostro, ¿verdad? Donde su caminata llegan allá donde se ve aquel edificio que es un mirador, que hacen la primer parada para hacer, como quien dice, la introducción al área sagrada del rostro, ¿verdad? Y luego continúan la vereda hasta llegar a las cuevas, que allá pueden ver una, bastante fuerte, entrada la grande, ¿no? Sí. Donde van a hacer el ritual. Ahí ya mezclando las dos religiones, en la entrada al inframundo maya, porque es para comunicarse precisamente con los espíritus del inframundo o con sus muertos, haciendo un ritual en la entrada y otro en el fondo de la cueva. O sea, entran a la cueva. ¿Por qué razón? En la entrada es como pedir permiso para ingresar. Luego hacen dos caminos de velas blancas y al fondo hacen el segundo ritual. ¿Por qué hacen esto? Caminan en medio de las velas para protegerse de las malas vibras que emanan del inframundo, dicen ellos, y eso los va a proteger hasta llegar al fondo de la cueva donde se practica el segundo ritual. Esa es una manera de mantener todavía la cultura y la religión maya en las áreas católicas, como podemos mencionar de esta forma, ¿verdad? ¿Y eso lo hace el chamán? Solamente los chamanes. La gente del pueblo no hace ritual. La gente del pueblo lo que hace es ceremonia, ¿verdad? Que es distinto, ¿sí? Claro. Entonces el chamán puede hacer ceremonia y ritual, él puede hacer las dos. Pero el del pueblo solamente la ceremonia. Cuando él quiere pedir, comunicarse, ¿verdad? Entonces hace su propia ceremonia. No es necesariamente que lo hagan en la iglesia o enfrente de la iglesia, lo hacen en sus casas. ¿Se acuerdan que les decía que todos los días agradecen a ella la nueva vida? Sí, claro. Entonces hacen una pequeña ceremonia durante las mañanas, ¿verdad?
Exactamente. Y suben hasta arriba del... Suben hasta las cuevas. Hasta Ahí las hay una cuevas, cueva, pero ya ¿ven? para allá no, ya no. Donde están las cuevas, ahí suben ellos, Ok. ¿verdad? Para poderse comunicar. Esa es una forma de mantener la cultura de la religión maya de hoy. Como les decía, la iglesia tiene que respetarlo. Sí, claro, ¿verdad? claro. El Vía Crucis que van a ver dentro de la iglesia son pinturas hechas por los artistas. Ya se dieron cuenta que hay muchas galerías. La mayoría de ellas participaron de las pinturas del Vía Crucis. Van a ver la Santa Cena. Esa fue hecha por el maestro pintor, que yo les quería enseñar, pero tenía cerrada su galería cuando subimos, lamentablemente, ¿verdad? Que es el que hizo la Santa Cena. Y la van a ver también siempre del lado izquierdo. En el altar mayor tenemos la figura pues, de San Juan Bautista, en el centro del altar. Pero las puertas de la iglesia representan precisamente la historia de la muerte de San Juan Bautista, ¿verdad? Que fue decapitado por orden de Herodes para darle, pues, como dicen, el gusto a la hija de su esposa, que ella misma le aconsejó a ella, a la hija, que le pidiera la cabeza de Herodes, si Herodes quería que ella matara para él. San Juan Bautista. ¿Verdad? San Juan Bautista. Así es. Entonces, ahí está representado, precisamente tallado en madera, que es hecho por los artistas de este lugar que se dedican al trabajo de la madera. ¿Verdad? Interesante lugar, ¿verdad? Así es de que los invito a que visiten la iglesia, pueden tomar fotos.